Capítulo 6. En Turtleback Lane. 1. Contemplad este lugar, os lo ruego, y contempladlo bien, pues es uno de los más bellos espacios que todavía quedan en Estados Unidos. Os enseñaré una acogedora vía de tierra que recorre una cresta montañosa de curvas pronunciadas y alberga un bosque frondoso. Sus extremos norte y sur llegan a la Ruta 7 y están separados por 11 kilómetros de distancia. Justo al oeste de esa cresta, como el engarce de un joyero, hay un hoyuelo de un verde intenso en el paisaje. En su base, la piedra del engarce, está el lago Quezar. Como todos los lagos de montaña, este puede mudar de aspecto al menos una docena de veces en el transcurso de un mismo día, porque su clima es más que caprichoso. Si dijéramos que es un clima prácticamente chiflado, no estaríamos mintiendo. Los oriundos estarán encantados de contaros sobre ventiscas heladas que llegaron a esta parte del mundo en una ocasión, a finales de agosto. Eso ocurrió en 1948 y una vez los azotó el 4 de julio en 1959. Se mostrarán incluso más ufanos a la hora de hablaros sobre el tornado que llegó en enero de 1971. Pasó arrasando la superficie helada. Succionó la nieve y creó una ventisca de pequeña escala, cuyos truenos retumbaban en su epicentro. Resulta difícil de creer que haya un clima tan enloquecido, pero si no me creéis, podéis hacerle una visita a Gary Barrer. Tiene las fotos que lo demuestran. En la actualidad, el lago, en la base del hoyuelo, es más negro que un pecado. No solo se refleja en la base del hoyuelo, y no solo se reflejan las columnas de nubarrones que se agolpan sobre él, sino que amplifica su atmósfera. Cada cierto tiempo, una esquirla de plata golpea contra ese hielo de aspecto de obsidiana cuando los rayos caen como cuchillos desde las nubes. El estruendo de los truenos surca el firmamento de oeste a este, como las ruedas de una ciclópea viga de piedra que avanza por un pasadizo del éter. Los pinos, los robles y los abedules permanecen quietos, y el mundo en su totalidad contiene la respiración. Todas las sombras han desaparecido, los pájaros han enmudecido. En el cielo, otra de esas cuadrigas gigantescas avanza con solemnidad y a su paso, escuchad, se escucha un motor. No mucho después, el polvoriento Ford Galaxy de John Cullum aparece con el impaciente rostro de Eddie Dean al volante y los faros delanteros brillando en la oscuridad, que se presenta de forma prematura. 2. Eddie abrió la boca para preguntar a Roland hasta dónde iban a llegar, aunque sin duda lo sabía. El extremo sur de Turtleback Lane estaba indicado por una señal con un enorme 1 pintado de negro. Cada uno de los caminitos de entrada a las casas que llegaban hasta el lago de la izquierda tenían un número mayor. El agua se vislumbraba a través de los árboles, pero las casas se quedaban más abajo, en la ladera, y les tapaban la vista. A Eddie le parecía saborear el olor a ozono y a lubricante con cada bocanada de aire que inspiraba, y en 2 ocasiones se toqueteó los pelillos de la nuca con la seguridad de que estarían erizados. No lo estaban, pero saberlo no variaba la sensación de nerviosismo y embrujamiento, de euforia que no paraba de recorrerle todo el cuerpo, aligerándole el plexo solar como un cortocircuito sobrecargado, y se extendía desde allí. Era la tormenta, por supuesto. Resulta que era una de esas personas que perciben su aproximación en las terminaciones nerviosas, aunque jamás había sentido aproximarse una tormenta con la necesidad de esta. No es solo por la tormenta, y tú lo sabes.
No, por supuesto que no. Aunque sabía que, en cierta forma, todos esos voltios salvajes podrían haber facilitado su contacto con Susana. Iba y venía como las emisiones que llegan de estaciones de radio lejanas por la noche, pero como se habían encontrado con vos, hijo de Roderick, vos, mimado, vos perdido, Chevin de Chaiven se había vuelto mucho más intensa, pues toda esa parte de Maine era rala, según intuía, y estaba cerca de muchos mundos, al igual que su Gatet volvía a aproximarse a su totalidad, puesto que Jake estaba con Susana y los dos parecían estarlo bastante seguros de momento, con una sólida puerta entre ellos y sus perseguidores. Aunque había algo por delante de ellos, dos también, algo que Susana o bien no podía ni quería hablar o bien no lo tenía claro. Aún así, Eddie había percibido el terror de ella por eso y el miedo de que pudiera volver, y creyó saber de qué se trataba. El bebé de Mia, que también había sido de Susana en una forma que él no llegaba a entender del todo, porque una mujer armada debería tener miedo de un niño. Eddie no lo entendía, pero estaba seguro de que si era así, debía de haber una buena razón para ello. Pasaron por delante de una señal que decía Fen 11 y de otra que decía Israel 12. Luego llegaron a una curva y Eddie pisó el freno del Galaxy, lo que hizo que el coche se detuviera con brusquedad y levantando una nube de polvo. Aparcó en el arcén, junto a una señal que decía Beckhart 13. Allí había una ranchera Ford que le sonaba y un hombre, que le sonaba incluso más, apoyado con aire despreocupado en la oxidada parte trasera, vestido con unos vaqueros con el dobladillo a la vista y una camisa azul de algodón, planchada y abotonada hasta el cuello con papada y bien rasurado. También llevaba una gota de los Red Sox de Boston, ladeada solo un poco, lo que le daba un aire de estar pensando: «Te tengo calado, colega». Fumaba en pipa, el humo azulado se elevaba y parecía quedar suspendido en torno a su rostro marcado y de buen talante en la atmósfera de ansia previa a la tormenta. Eddie vio todo esto con la claridad de sus nervios amplificados, consciente de que estaba sonriendo como uno es consciente cuando se encuentra con un viejo amigo en un lugar inesperado, en las pirámides de Egipto, en el mercado antiguo Tánger, o tal vez en una isla en la costa de Formosa, o en Turtleback Lane, en Nobel, en una tarde tormentosa de verano de 1977. A Roland también estaba sonriendo, el viejo, alto y feo, sonriendo. Por lo visto no ganaban para sorpresas. Bajaron del coche y se acercaron a John Cullum. Roland se llevó un puño a la frente y dobló ligeramente una rodilla. «Salve, John, te veo muy bien». «Y que lo digas, también te veo bien», respondió Cullum, claro como el día. Esbozó un saludo por encima de la visera de su gorra y sobre la maraña de sus cejas. Luego inclinó la barbilla en dirección hacia Eddie. «Joven». «Largos días y placenteras noches», respondió Eddie y se llevó los nudillos a la frente. No pertenecía a ese mundo, ya no, y era un alivio dejar de fingir lo contrario. «Qué bonito eso que has dicho», comentó John. Añadió: «Os he ganado. Me daba la impresión de que podría». Roland echó un vistazo al bosque, a ambos lados del camino, y a la masa de oscuridad creciente que se acumulaba en el cielo. «No creo que este sea el lugar». En su voz había un leve toque de interrogación. «No, no es el lugar donde uno querría acabar», accedió John, dándole una calada a su pipa. «Yo he muerto donde a uno le gustaría acabar al entrar, y os diré algo. Si queréis garlar, será mejor que lo hagamos aquí y no allí.
Cuando subes no puedes hacer más que quedarte boquiabierto. De verdad, no he visto ni una pizca de ese lugar. Por un instante el rostro se le iluminó como la cara de un niño que ha atrapado a su primera luciérnaga en un tarro, y Eddie entendió que todo lo que decía era cierto. ¿Por qué?, preguntó. ¿Qué hay allá arriba? ¿Visitantes? ¿O es una puerta? Se le ocurrió la idea y luego lo obsesionó. Es una puerta, ¿verdad? Y está abierta. John empezó a sacudir la cabeza, luego dio la impresión de que lo reconsideraría. Podría ser una puerta, dijo, prolongando la palabra hasta que se convirtió en algo sensual, como un suspiro al final de una larga y dura jornada. Puerta. No parece exactamente una puerta, pero, y que lo digas, podría ser una puerta. ¿En algún lugar de esa luz? Fue como si calculara. Y que lo digas, pero creo que queríais garlar, y si subimos a Caralaug no habrá garla, lo único que habrá seréis vosotros dos con la boca abierta. Cullum echó la cabeza hacia atrás y se rió. Y yo también. ¿Qué es Caralaug?, preguntó Jake. John se encogió de hombros. Hay un montón de tíos con casas en primera línea del lago que le ponen nombre a sus propiedades. Creo que es porque pagan una pasta por ellas y quieren algo más a cambio. Bueno, sea como sea, Cara está vacía ahora mismo. Es de una familia que se apellida McCray de Washington, pero se la compraron para venderla. Han tenido una mala racha. El tío palmó de un ataque y ella hizo un gesto de empinar el codo. Eddie asintió en silencio. Había muchas cosas de todo ese asunto en la búsqueda de la torre que no entendía, aunque había otras cosas que entendía sin preguntar. Una era que el epicentro de la actividad de los visitantes de esa parte del mundo era la casa en Turtleback Lane, que John Cullum había identificado con el nombre de Caralaug. Cuando llegaron allí, descubrieron que el número perteneciente a la vivienda que estaba en el camino de la entrada era el 19. Eddie levantó la vista y vio las nubes de tormenta que avanzaban sin pausa hacia el oeste sobre el lago Quezar. En esa misma dirección se encontraban las montañas blancas, a las que llamaban Discordia, en un mundo no muy lejos de allí. Y la senda de Laz. Siempre por la senda de Laz. ¿Qué propones tú, John?, preguntó Roland. Cullum asintió con la cabeza en dirección a la señal que decía Beckhart. He cuidado la casa de Dick Beckhart desde finales de los años 50, afirmó. Es un tipo genial. Ahora está en Washington, haciendo algo en la administración Carter. Carter. Tengo una llave. Creo que podríamos ir hasta allí. El ambiente es cálido y seco y no creo que haya nadie hasta dentro de mucho tiempo. Vosotros podéis contarme vuestra historia y yo puedo escuchar, que es algo que se me da de maravilla. Y luego podemos acercarnos todos a Cara. Yo nunca... Sacudió la cabeza, se sacó la pipa de la boca y los miró con un asombro evidente. Nunca he visto ni una pizca de ese lugar de veras. Es como si ni siquiera supiera cómo mirarlo. Vamos, dijo Roland, iremos todos en tu carro móvil, si a bien tienes. A bien tengo, respondió John, y subió a la parte trasera. 3. La casa de montaña de Dick Beckhart estaba a unos 800 metros de donde se encontraban. Estaba rodeada de pinos y resultaba acogedora. Había una antigua y panzuda calentadora en el salón y una alfombra trenzada en el suelo. La pared, que estaba al oeste, estaba cristalada de lado a lado, y Eddie se sintió obligado a quedarse contemplando el paisaje durante un instante, mirando el paisaje pese a la urgencia de su misión. El lago se había convertido en la sombra de una muerte de ébano que en cierta forma resultaba aterradora.
como el ojo de un muerto viviente. Pensó en el muchacho, aunque no tenía ni la menor idea por qué lo había pensado. Le daba la impresión de que si el viento se levantaba, como ocurriría con seguridad cuando llegase la lluvia, las olas de blancas crestas alterarían la superficie y sería más fácil contemplarlo. Se esfumaría esa sensación de que estaba devolviendo la mirada. John Cullum se sentó en la mesa pulida de madera de pino de Dick Beckhart. Se quitó la gorra y la sostuvo juntando las puntas de los 2 dedos de las manos derechas, mientras miraba a Eddie y a Roland con seriedad. Nos tenemos bien calados para ser unos tipos que no se conocen desde hace mucho. Puñeta, dijo. ¿No estáis de acuerdo? Ambos asintieron. Eddie seguía esperando que el viento empezase a levantarse en el exterior, pero el mundo seguía componiendo la respiración. Podría haber apostado que cuando estallase iba a ser una tormenta infernal. Los tíos llegan a conocerse así en el ejército, dijo John. En la guerra. Ejército y guerra. Sonó con un acento demasiado norteño para resultar llamativo. Como ocurre a la hora de la verdad, diría yo. Sea, accedió Roland. Los tiroteos estrechan los lazos, decimos nosotros. ¿Ah, sí? Sé que tenéis cosas que contarme, pero antes de que empecéis hay algo que yo tengo que contaros. Si no os gusta lo que oís, besaré a cualquier marrano, más contento que unas castañuelas. ¿Cómo?, preguntó Eddie. El sheriff del condado, el Don Royster, se llevó a 3 tipos bajo custodia en Auburn hace un par de horas. Parece que estaban intentando saltarse un control en la carretera del bosque y los han pillado. John se puso la pipa en la boca, cogió una cerilla de madera del bolsillo de la pechera y puso el pulgar en la punta. Sin embargo, durante un instante no la encendió. Se limitó a dejarla ahí. La razón por la que intentaba escapar es porque, al parecer, tenían bastante arsenal. Metralletas, granadas y unas cosas que llaman C4. Uno de ellos era un tipo que me pareció que habíais mencionado, un tal Jack Andolini. Y tras decir eso, encendió el fósforo de cabeza azul de la marca Diamond Blue Tip. Eddie cayó desplomado en una de las aseñoreadas mecedoras de Cy Beckhart. Levantó la cabeza hacia el techo y lanzó una risotada en dirección a las vigas. Cuando le hacían cosquillas, pensó Roland, nadie podía reírse como Eddie Dean, al menos no desde que Cuthbert Allgood había entrado en el claro. El guapo de Jack Andolini con el culo en una trena de pueblo en el estado de Maine, dijo. Que me glaseen ahora mismo y me llamen Rosquilla. Ojalá mi hermano Henry estuviera vivo para verlo. Entonces Eddie se dio cuenta de que seguramente Henry estaba vivo en ese momento. Alguna versión de él, suponiendo que los hermanos Dean existieran en ese mundo. Y que lo digas, ya sabía yo que a bien tendrías, dijo John, dirigiendo la llama del fósforo que se ennegrecía con rapidez en la cazoleta de su pipa. Estaba claro que a él también le complacía. Su sonrisa de oreja a oreja era demasiado pronunciada para conseguir que el tabaco prendiera. Madre mía, dijo Eddie, secándose los ojos. Eso sí que me alegra el día, casi me alegra el año. Tengo más noticias frescas para vosotros, dijo John, pero por ahora ya está bien. La pipa por fin tiraba como a él le gustaba y volvió a rellenarse, paseando la mirada entre los 2 hombres extraños y errantes que había conocido aquel día, hombres cuyo K estaba ahora entrelazado con el suyo, para bien o para mal, y en la riqueza o en la pobreza. Ahora mismo me gustaría escuchar vuestra historia. ¿Y qué es lo que queréis que haga? ¿Cuántos años tienes, John?, le preguntó Roland.
No soy tan viejo como para no sacarle lustre al mástil de vez en cuando, contestó John con algo de frialdad. ¿Y tú, colega? ¿Cada cuánto tensas la pértiga? Roland le dedicó una sonrisa, la clase de sonrisa que quería decir: mensaje recibido. Ahora vamos a cambiar de tema. Eddie hablará por los dos, dijo. Lo habían decidido cuando iban para allá desde Bristol. Mi propia historia es demasiado larga. No me digas, comentó John. Sí te digo, contestó Roland. Deja que Eddie te cuente su historia mientras tenga tiempo para hacerlo, y ambos te contaremos lo que queremos que hagas. Luego, si estás de acuerdo, él te dará algo para que se lo lleves a un hombre llamado Moses Carver, y yo te daré otra. John Cullum pensó en aquello, luego asintió en silencio. Se volvió hacia Eddie. Eddie respiró hondo. Lo primero que tienes que saber es que conocí a este tipo que está aquí en pleno vuelo desde Nassau, las Bahamas, en dirección al aeropuerto Kennedy de Nueva York. En esa época yo estaba enganchado a la heroína y mi hermano también. Estaba haciendo de contacto para pasar una carga de cocaína. ¿Y de qué época estaríamos hablando, hijo?, preguntó John Cullum. Del verano de 1987. Observaron la mirada de asombro de Cullum, pero ni una pizca de desconfianza. Así que venís del futuro. La madre del cordero se inclinó hacia adelante a través del perfumado humo de pipa. Hijo, dijo, cuenta tu historia y no te dejes ni una puñetera palabra. 4. A Eddie le costó casi 1 hora y media y, para ser breve, sí que se saltó algunas cosas que les había ocurrido. Cuando hubieron terminado, había caído la noche antes de tiempo sobre el lago que tenían a sus pies, y la amenazadora tormenta seguía sin estallar ni avanzar. De vez en cuando, sobre la casa de la montaña de Dick Bedcott, los truenos retumbaban y a veces restallaban con tanta intensidad que todos se sobresaltaban. Un rayo incidió directamente en el centro del angosto lago e iluminó durante un breve instante toda la superficie con un delicado violeta anacarado. En una ocasión se levantó el viento, lo que hizo que las voces viajasen entre los árboles, y Eddie pensó: ahora llega, ahora sí que llega, pero no llegó. Tampoco ese inminente descanso que se había tomado la tormenta, ni su extraña suspensión, como una espada que cuelga pendida del más delgado de los hilos. Lo hizo pensar en el extraño embarazo de Susana. Hacía tiempo concluido. A eso de las 7 se fue la luz y John buscó unas velas por los muebles de la cocina mientras Eddie seguía hablando. El pueblo antiguo de Paso del Río, la gente loca de la ciudad de Luz, el pueblo aterrorizado de Cala Bryn Sturgis, donde habían conocido a un ex sacerdote que parecía salido directamente de un libro. John colocó las velas sobre la mesa, junto con unas galletas de soda y algo de queso y una botella de té helado de la marca Redziger. Eddie concluyó relatando la visita que le habían hecho a Stephen King y le contó que el pistolero había hipnotizado al pistolero para que olvidara que habían estado allí y que habían visto por un instante a su amiga Susana, que habían llamado a John Cullum porque, como Roland había dicho, no había nadie más en esta parte del mundo al que pudieran recurrir. Cuando Eddie se quedó callado, Roland habló de su encuentro con Chevy de Cheyenne cuando se dirigían hacia Turtleback Lane. El pistolero puso el crucifijo de plata que le había enseñado a Chevy sobre la mesa, junto al plato con queso, y John toqueteó los finos eslabones de la cadena con la gruesa uña de su dedo pulgar. Después se quedaron en silencio durante bastante tiempo. Cruzando ya no lo pudo soportar más. Eddie le preguntó al viejo cuidador cuánto se creía de la historia. «Me lo creo todo», respondió John sin dudarlo. «Tenéis que ocuparos de esa rosa de Nueva York, ¿verdad?» «Sí», respondió Roland.
porque eso es lo que mantiene a salvo uno de esos haces, mientras gran parte de los demás han sido destruidos por esos que llamáis telépatas, los disgregadores. Eddie estaba sorprendido de la rapidez con que Cullum lo había entendido, aunque tal vez no hubiera razón para sorprenderse. Los ojos nuevos ven con claridad, le gustaba decir a Susana, y había muchas posibilidades de que Cullum fuera uno de esos de los del pelo canoso de luz que llamaban genioso. Sí, respondió Roland, dices verdad. La rosa cuida del haz, Stephen King se ocupa de lo otro, al menos es eso lo que creéis. Eddie dijo, habría que vigilarlo, John. Tiene algunas malas costumbres, pero en cuanto dejemos este mundo de 1977, no podremos volver jamás ni vigilarlo. ¿King no existe en ninguno de los otros mundos?, preguntó John. No, con total seguridad, respondió Roland. Y aunque existiera, añadió Eddie, lo que haga en esos mundos no nos importa. Ese es el mundo clave, este y el mundo del que Roland proviene. Este mundo y ese son gemelos. Eddie miró a Roland en busca de una confirmación. Roland asintió en silencio y encendió el último de los cigarrillos que John le había dado antes. Podría echarle un ojo a Stephen King, dijo John. Además, no tiene por qué saber que lo estoy haciendo. Lo haré claro, si es que vuelvo a hacer la puñetera misión que me habéis encomendado en Nueva York. Me he hecho una idea bastante clara de qué va, pero será mejor que me lo dictéis. Del bolsillo trasero del pantalón se sacó una ajada libreta con las palabras Memo escritas en una tapa verde. Pasó casi todas las hojas, encontró una en blanco y sacó un lápiz de bolsillo de la pechera. Chupó la punta. Eddie reprimió un escalofrío y los miró con la expectación de cualquier novato en su primer día de instituto. Bien, queridos, dijo, ¿por qué no le contáis al tío John lo demás? 5. Esta vez Roland se encargó de gran parte del relato y aunque tenía menos que decir que Eddie, estuvo media hora hablando, porque lo contó todo con mucha cautela. Cada 2 por 3 se volvía hacia Eddie para que le echara un cable con alguna palabra o expresión. Eddie ya había visto al asesino y al diplomático que Roland de Gilead llevaba dentro, pero esta era la primera vez que contemplaba al enviado, un mensajero que pretendía dar siempre con la palabra correcta. En el exterior, la tormenta seguía resistiéndose a estallar o alejarse. Al final, el pistolero se sentó. Bajo el fulgor amarillo de las velas, su rostro parecía un tiempo anciano y de un encanto extraño. Al mirarlo, Eddie sospechó por primera vez que podría tener más defectos aparte de lo que Rosalita Muñoz llamaba el chasquido seco. Roland había perdido peso y las bolsas negras bajo sus ojos auguraban enfermedad. Se bebió un vaso entero de té rojo de un solo trago y preguntó: ¿entiendes lo que te he contado? Y que lo digas. Eso fue todo. ¿Te consta muy bien?, insistió Roland. ¿Ninguna pregunta? Me parece que no. Entonces cuéntanosla tú a nosotros. John había llenado 2 hojas de notas con sus garabatos serpenteantes. En ese momento pasó las hojas hacia atrás y hacia adelante y asintió con la cabeza un par de veces. Luego gruñó y metió de nuevo la libreta en el bolsillo. Puede que sea un tío de pueblo, pero no es para nada un paleto, pensó Eddie. Y conocerlo no ha sido solo cuestión de suerte, fue porque el K tenía un buen día. Ir a Nueva York, dijo John, encontrará a ese tal Aaron Depenot, que el tío se mantenga al margen, convencer a Depenot de que cuidar la rosa del solar vacío es prácticamente el trabajo más importante del mundo. Puedes ahorrarte el prácticamente, puntualizó Eddie. John asintió con la cabeza, como si eso se diera por supuesto. Cogió la hoja de libreta con el castor
en el encabezado y se la metió en su voluminosa cartera. Entregarle la orden de venta había sido de las cosas más difíciles que Eddie había tenido que hacer desde que la puerta ignota lo había succionado para pasar a Stonehenge. Estuvo a punto de recuperarlo de un tirón antes de que desapareciera en la desvencijada y antigua Lord Buxton del cuidador. A Eddie se le ocurrió que entendía mucho mejor en ese momento cómo se había sentido Calvin Torre. «Porque ahora el solar es vuestro, muchachos, la rosa es vuestra», dijo John. «Ahora la rosa es propiedad de la Ted Corporation», aclaró Eddie, «una empresa en la que estás a punto de convertirte en vicepresidente ejecutivo». John Cullum no pareció impresionado con su supuesto nuevo cargo. Dijo: «Se supone que Depenau tiene que redactar los estatutos para la constitución de la sociedad y asegurarse de que la TED es legal. Luego tenemos que ir a ver a ese tal Moses Carver y asegurarnos de que se sube al carro. Esa puede ser la parte más difícil. Pero lo haremos lo mejor posible. Ponte el crucifijo de la tía en el cuello», sugirió Roland, «y cuando te encuentres con Cy Carver, enséñasela. Puede costar mucho convencerle de que dices la verdad, pero primero debes soplarla, así». Cuando se dirigían allí desde Bristol, Roland le había pedido a Eddie que pensara en cualquier secreto, sin importar lo trivial o trascendental que fuera, que Susana y su padrino compartieran. De hecho, Eddie sí conocía un secreto de esas características y se quedó de piedra al escuchar que Susana hablaba a través del crucifijo que se encontraba sobre la mesa de madera de pino de Dick Beckham. «Enterramos a Pimsy bajo el manzano, donde podríamos ver caer las flores en primavera», dijo la voz de Susana. «Y Papi Moss me dijo que no llorase más, porque Dios cree que llorar a una mascota durante tanto tiempo...». En ese punto las palabras se desvanecieron, convirtiéndose primero en un murmullo y luego en silencio total. Pero Eddie recordaba el resto de la frase y lo repitió en ese momento. «Llorar a una mascota durante tanto tiempo es un pecado». Susana dijo que Papi Moss le había prometido que podría visitar la tumba de Pimsy de vez en cuando y susurrar: «Sé feliz en el cielo», pero que nunca se lo contara a nadie porque los sacerdotes no comulgan mucho con la idea de que los animales vayan al cielo. Y ella lo mantuvo en secreto. Yo era el único a quien se lo había contado jamás. Eddie, tal vez recordando la confidencia poscoital en la oscuridad de la noche, sonrió con nostalgia. John Cullum miró el crucifijo. Luego levantó la mirada en dirección a Roland, con los ojos abiertos como platos. «¿Qué es? ¿Una especie de grabadora? ¿Es eso, verdad?» «Es un sigul», dijo Roland con paciencia. «Un sigul que puede ayudarte con Carver, si resulta ser lo que Eddie llama un tío duro de pelar». El pistolero sonrió con timidez. La expresión duro de pelar le gustaba, la entendía. «Póntela». Sin embargo, Cullum no se la puso, al menos no de inmediato. Por primera vez desde que habían conocido al viejo, incluido el periodo en que habían estado en el tiroteo en el almacén, parecía verdaderamente desconcertado. «¿Es mágica?», preguntó. Roland se encogió de hombros con impaciencia, como para decirle a John que la palabra no tenía un sentido útil en ese contexto, y se limitó a repetir: «Póntela». Con cuidado, como si creyera que la luz de tía Talita pudiera ponerse al rojo vivo en cualquier momento y hacerle una buena quemadura, John Cullum hizo lo que le habían ordenado. Agachó la cabeza para mirar el objeto. Al hacerlo se le formó una divertida papada doble que le dio aspecto de burgués comilón a su alargada cara de yanqui, y luego se lo metió por dentro de la camisa.
La madre del cordero, dijo con mucha cautela. 6. Eddie Dean, consciente de que estaba hablando con ese momento, como le habían hablado a él en una ocasión, dijo: repite el resto de la lección, John de Est de Tottenham, y di verdad. Cullum se había levantado de la cama esa mañana siendo un mero guardabosques, un cuidador de lo desconocido y lo invisible del mundo. Se metería en la cama esa noche con la posibilidad de convertirse en una de las personas más importantes del mundo, un verdadero príncipe de la tierra. Si le asustaba la idea, no lo parecía. Quizá no lo hubiera entendido del todo todavía. Aunque Eddie no lo creía, ese era el hombre que el K había puesto en su camino, y no solo era genioso, sino valiente. Si Eddie hubiera sido Walter en ese momento, o Flack, como Walter se hacía llamar en algunas ocasiones, pensó que podría haber temblado. Bueno, dijo John, no os importa ni un pelo quién dirigía la empresa, pero queréis que la TED absorba a Holmes, porque desde ese momento el trabajo no tendrá nada que ver con fabricar dentífrico, aunque durante un tiempo tiene que seguir pareciendo que sí. Y que... Eddie no continuó. John levantó una mano nudosa para acallarlo. Eddie intentó imaginar una calculadora científica de Texas Instruments en esa mano y se dio cuenta de que podía, y con bastante facilidad. ¡Qué raro! Dame una oportunidad, jovencito, y te lo diré. Eddie volvió a sentarse e hizo un gesto de cerrar la cremallera sobre los labios. Mantener la rosa a salvo, eso es lo primero. Mantener al Plumilla a salvo, eso es lo segundo. Pero después de eso, ese tal de Penot, el otro tipo, Carver, y yo, se supone que tenemos que fundar una de las empresas más poderosas del mundo. Estaremos en el negocio inmobiliario. Trabajaremos con esto... Sacó la maltrecha libreta verde, la consultó rápidamente y la volvió a guardar. Trabajaremos con desarrolladores de software. Signifique lo que signifique, porque ellos serán los más rompedores en la tecnología del futuro. Se supone que tenemos que recordar 3 palabras. Les puso un visto a cada una. Microsoft, Microchip, Intel. Y no importa cuánto crezcan, ni lo rápido que crezcan, nuestros 3 verdaderos objetivos son los mismos: proteger a la Rosa, proteger a Stephen King e intentar joder todas las oportunidades que tengan las otras 2 empresas. Una se llama Sombra y la otra dudó durante un instante. La otra es North Central Positronics. Sombra está interesada sobre todo en la propiedad, según vosotros. Positronics, bueno, en ciencia y aparatejos, eso es evidente, incluso para mí. Si Sombra quiere un pedazo de la parcela, la TED intenta adelantarse. Si North Central quiere una patente, intentamos llegar primero, o al menos joderles la oportunidad. Si es necesario, se la damos a un tercero. Eddie asentía en silencio con gesto de aprobación. Al final no había tenido que decírselo a John. El tío lo había dicho solito. Somos los 3 mosqueteros desdentados, los carrozones de la apocalipsis, y se supone que debemos evitar que esos trajeados consigan lo que quieren, con medios legales o ilegales. Los trucos rastreros están del todo permitidos. John sonrió de oreja a oreja. No he ido a la Facultad de Económicas de Harvard. Facultad de Económicas de Harvard. Pero soy capaz de dar un patadón en la entrepierna a cualquiera como el que más. Bien, asintió Roland. Empezó a levantarse. Creo que ha llegado la hora de que nos... Eddie levantó una mano para detenerle. Sí, quería ir a por Susana y Jake. No podía esperar a tener a su amor entre los brazos y cubrirle la cara de besos. Le parecía que habían pasado años desde la última vez que la había visto en el camino del este en Calabrin Sturgis. Aunque no podía
irse de allí con tanta facilidad como Roland, que se había pasado la vida siendo obedecido y se había acostumbrado a dar por sentada la lealtad hasta la muerte de completos desconocidos. Lo que veía Eddie al otro lado de la mesa de Dick Beckhart no era otro medio más para alcanzar su fin, sino un yanqui, un norteño independiente que era tozudo e inteligente como un látigo, aunque en realidad era demasiado mayor para lo que le estaban pidiendo. Y hablando de ser demasiado mayor, ¿qué había de Aaron de Penot, el niño de la quimioterapia? Mi amigo quiere irse y yo también, dijo Eddie. Nos quedan kilómetros por recorrer. Lo sé. Se te ve en la cara, muchacho, como una cicatriz. Eddie estaba fascinado por el concepto del deber y el K como algo que había dejado huella, algo que podía parecer supletorio a los ojos de algunos y una deformación a ojos de otros. En el exterior los truenos restallaban y los rayos destellaban. «¿Pero por qué vas a hacerlo?», preguntó Eddie. «Tengo que saberlo. ¿Por qué vas a cargar con todo esto por dos hombres que acabas de conocer?» John lo pensó. En ese momento acarició el crucifijo que llevaba puesto y que llevaría hasta el día de su muerte en el año 1989. El crucifijo que una anciana le había dado a Roland en un pueblo perdido de la mano de Dios. Lo acariciaría de esa misma forma dentro de unos años, mientras estuviera pensando en tomar una importante decisión. La más importante podría haber sido la de interrumpir la relación de la TED con IBM, una empresa que había demostrado una voluntad siempre creciente de hacer negocios con North Central Positronics, o preparándose para alguna acción de incógnito. El ataque con bombas incendiarias de Sombra Enterprise en Nueva Delhi, por ejemplo, un año antes de morir. El crucifijo le habló a Moses Carver y no volvió a hablar jamás en presencia de Cullum, sin importar lo mucho que lo soplara, aunque a veces, al irse a dormir con él metido en la mano, pensaba: «Esto es un sigul. Esto es un sigul, cielos, es algo que viene de otro mundo». Si se arrepintió de algo hacia el final que nada tenía que ver con las jugarretas que había hecho, que fueron rastreras y costaron la vida a más de un hombre, fue de no haber tenido nunca la oportunidad de visitar el mundo del otro lado, que vislumbró una tarde tormentosa en Turtleback Lane, en la ciudad de Nobel. De vez en cuando el sigul de Roland le enviaba sueños de un campo lleno de rosas y una torre de color negro como el hollín. Algunas veces lo visitaban terribles visiones de dos ojos de color carmesí que flotaban desligados de un cuerpo y escudriñaban sin cesar el horizonte. Algunas veces tenían sueños en los que escuchaba a un hombre que sin pausa tocaba un cuerno. De estos últimos sueños se despertaba con las mejillas empapadas de lágrimas de nostalgia y de pérdida y de amor. Se despertaba con la mano cerrada en un puño en torno al crucifijo, pensando: «Me han denegado discordia y no me arrepiento de nada. He escupido en los ojos incorpóreos del rey carmesí y me regocijo de ello. Me uní al K-Tet del pistolero y del blanco y jamás me he cuestionado esa decisión. Aún así, lo único que deseaba era haber podido viajar solo por una vez a esa otra tierra a la que estaba al otro lado de la puerta». En ese momento dijo: «Todo lo que queréis es lo correcto. No puedo decirlo más claro de lo que acabo de decir. Os creo. Dudo un instante. Creo en vosotros. Lo que veo en vuestros ojos es la pura verdad». Eddie pensó que ya había terminado y entonces Cullum sonrió como un niño. «Además, me parece que me estáis ofreciendo las llaves de una máquina gigantesca». «¡Máquina! ¿Quién no iba a querer ponerla en marcha y ver lo que puede hacer?».
¿Estás asustado?, preguntó Roland. John Cullum se pensó la pregunta y asintió en silencio. «Y que lo digas», respondió. Roland hizo un gesto de asentimiento. «Bien», accedió. 7. Volvieron a Tortelback Lane en el coche de Cullum bajo un cielo negro y brillante, aunque era la temporada alta del verano y la mayoría de las casas en el Quezar seguramente estaban ocupadas. No vieron ni un solo coche pasar en ninguna de ambas direcciones. Todas las barcas del lago hacía tiempo que habían corrido a guarecerse. «Tengo algo más para vosotros», dijo John, y se dirigió hacia la parte trasera de la ranchera, donde había una caja fuerte de metal encajonada contra la cabina. En ese instante el viento había empezado a soplar. Le arremolinó el ralo pelo canoso que tenía en la cabeza. Introdujo la combinación, abrió el candado y echó para atrás la tapa de la caja fuerte. De dentro sacó 2 bolsas polvorientas que los errantes conocían bien. Una parecía casi nueva comparada con la otra, que era la de cuero raspado incoloro con el polvo del desierto y acordonada en toda su longitud con un lazo de cuero sin curtir. «¡Nuestra artilla!», gritó Eddie, tan encantado y tan maravillado que las palabras casi le salieron gritando. «¿Cómo demonios?». John les dedicó una sonrisa que auguraba algo bueno para su futuro como embaucador, desconcertado en apariencia y ladino en el interior. «Bonita sorpresa, ¿no?». «Eso es lo que pensé». Volví para echar un vistazo al almacén de Chip que quedaba de ella, mientras todavía había muchísima confusión. La gente corría de aquí para allá, y eso es lo que quería decir, tapando los cuerpos, poniendo esa tira amarilla, sacando fotos. Alguien apartó esas bolsas a un lado y parecían un pelín solas, así que yo... Levantó un huesudo hombro y las recogí. Eso debió de ser mientras nosotros estábamos visitando a Torre y a Aaron de Penot en su cabaña de alquiler, comentó Eddie. Después de que tú volvieras a casa, supuestamente para irte a Vermont, ¿verdad? Se estaba recorriendo el costado. Conocía esa superficie suave muy bien. ¿Acaso no le había disparado al ciervo de la que procedía y lo había despellejado con el cuchillo de Roland y lo había cosido él mismo con la ayuda de Susana? Había sido no mucho tiempo después de que el gran robot, Oso Shardik, hubiera estado a punto de arrancarle las tripas a Eddie. Parecía como si hubiera ocurrido en algún momento del siglo pasado. «Y que lo digas», afirmó Cullum, y cuando la sonrisa del viejo se suavizó, las últimas dudas de Eddie desaparecieron. Habían encontrado al hombre adecuado para este mundo. Decís verdad, y gracias, Gran Gamma. «Guarda tu pistola, Eddie», dijo Roland, tendiéndole el revólver con el ajado mango de madera de sándalo. «Mía, ahora dice que es mía». Eddie sintió un ligero escalofrío. «Creí que íbamos a ir a por Susana y Jake», pero cogió el revólver y se lo puso en el cinto con bastante agrado. Roland asintió en silencio. «Pero creo que tenemos un trabajito que hacer primero, contra los que mataron a Callahan y luego intentaron matar a Jake». La expresión no le mudó mientras hablaba, pero tanto Eddie Dean como John Cullum sintieron un escalofrío. Durante un instante casi imposible fue mirar al pistolero. Así llegó, aunque ellos no lo sabían, lo que era seguramente más misericordioso de lo que ellos se merecían: la sentencia de muerto de Flaherty, Lamla, el de Tain y su catet. 8. «Oh, Dios mío», intentó decir Eddie, pero no le salió la voz. Había visto la luminosidad que aumentaba ante ellos mientras avanzaban hacia el norte por Tortelback Lane, siguiendo el único foco trasero que funcionaba en la ranchera de Cullum. Al principio creyó que podrían ser los faros de iluminación del caminito de entrada de la casa de algún ricachón. Luego pensó que a lo mejor eran reflectores, pero el fulgor seguía
intensificándose. Vio un brillo azulado a su izquierda, donde las pronunciadas curvas descendían hasta el lago, mientras se aproximaban a la fuente de luz. La ranchera de Cullum en ese momento apenas se arrastraba. Eddie soltó un grito ahogado y señaló cuando una esfera de radiación se liberó del cuerpo principal y se dirigió hacia ellos, cambiando de color a medida que se acercaba. Pasó de dorado a rojo, de rojo a verde, de dorado otra vez a azul. En medio había algo que parecía un insecto con cuatro alas. Cuando se posó sobre la parte trasera de la ranchera de Cullum y entró en el oscuro bosque por el lado este de la carretera, miró hacia ellos y Eddie vio el rostro humano de Eddie. «¿Qué? Por el amor de Dios, Roland, qué...» «Taín», dijo Roland, y no dijo nada más. Con el claror creciente su rostro permaneció calmado y cansado. Se liberaron más círculos de luz del cuerpo principal y recorrieron la carretera con el esplendor de un cometa. Eddie vio moscas y diminutos colibríes de color rubí y lo que parecían ranas aladas. Más allá... Las luces traseras de la ranchera de Cullum brillaban con intensidad, pero Eddie estaba tan ocupado mirando que le habría dado por detrás si Roland no le hubiera hablado con brusquedad. Eddie aparcó el Galaxy sin preocuparse ni de meter el freno de mano ni de apagar el motor. Luego bajó del coche y se dirigió hacia el negro asfalto que descendía en picado por la ladera del bosque. Con los ojos abiertos como platos bajo la delicada luz, con la boca abierta, Cullum se unió a él y siguió mirando hacia abajo. El camino estaba flanqueado por dos señales: Cara Lows a la izquierda y 19 a la derecha. «Menuda visión, ¿no?», le preguntó Cullum con tranquilidad. «Desde luego», intentó responder Eddie, pero seguía sin palabras. No soltó más que un resuello entrecortado. Gran parte de la luz llegaba del bosque al este de la carretera y la izquierda del camino de entrada a Caralos. En ese lugar los árboles, en su mayoría pinos, píceas, abedules, se balancean por una ventisca helada de finales de invierno. Estaban bastante separados y cientos de figuras caminaban con solemnidad entre ellos como un antiguo salón de baile, con los pies descalzos dejando marcas bajo las hojas. Algunos de ellos eran sin duda algunos niños de Roderick, tan arruinados como Chevy de Xavier. Tenían la piel cubierta de llagas por la radiación y muy pocos tenían algo más que una maraña de pelo, pero la luz baja, lo que caminaban, les daba una belleza que era de casi demasiado grande para contemplarla. Eddie vio una mujer con un solo ojo que llevaba en brazos lo que parecía un niño muerto. Ella lo miró con expresión de pena y se le movió la boca, pero Eddie no pudo escuchar nada. Se llevó el puño a la frente e inclinó la pierna. Luego se tocó el rabillo del ojo y señaló hacia la mujer. «Te veo», quería decir con ese gesto, o eso esperaba él. «Te veo muy bien». La mujer que llevaba el niño muerto o dormido le devolvió el gesto y luego se esfumó de su vista. Sobre sus cabezas los truenos destellaban con fuerza y los rayos destelleaban en el centro del fulgor. Y un antiguo abeto, con el lozano tronco rodeado por musgo, absorbió el relámpago y se partió en dos por el centro, y cayó la mitad hacia un lado y la otra mitad hacia el otro. El interior estaba en llamas y un montón de ráfagas de chispas. No fuego, no, sino algo con la calidad etérea de la luz de una ciénaga. Empezaron a ascender en espiral hacia las guirnaldas de nubes que colgaban del cielo. En esas chispas, Eddie vio diminutos cuerpos danzantes y durante un instante se quedó sin respiración. Era como contemplar un escuadrón de campanillas que estaban allí y luego desaparecieron. «Pero mira eso», dijo John con tono reverente. «Visitantes, la madre del cordero, hay centenares. Ojalá estuvieran aquí mi amigo Donnie para verlo». Eddie creyó que seguramente estaría en lo cierto. Cientos de hombres, mujeres y niños
atravesando el bosque a sus pies. Atravesaban la luz, aparecían y desaparecían y luego volvían a aparecer. Mientras los contemplaba, sintió una gota fría que caía sobre su cuello, seguida por una segunda y una tercera. El viento barría entre los árboles, provocando otro borbotón de esas criaturas con aspecto de hadas y convirtiendo el árbol, que había quedado partido por la mitad por el rayo, en un par de gigantescas antorchas que crepitaban. «Vamos», dijo Roland, cogiendo a Eddie por el brazo. «Va a caer un aguacero y esto se apagará como una vela. Si seguimos en este lado, cuando ocurra, nos quedaremos atrapados aquí». «¿Dónde?» empezó a decir Eddie, y luego lo vio, cerca de la entrada del camino, donde el manto del bosque dejaba paso a una quebrada de rocas que llegaba hasta el lago. Estaba el núcleo del fulgor, que de momento era demasiado brillante para mirar en esa dirección. John Cullum permaneció hipnotizado durante unos minutos más por los visitantes. Luego intentó seguirlos. «No», gritó Roland, mirando hacia atrás. La lluvia caía con fuerza en ese momento. Las gotas frías le caían sobre la piel y tenían el tamaño de monedas. «Tienes tu misión, John. Ve con Dios». «Y vosotros también, chicos», respondió John. Se detuvo y levantó una mano para despedirse. Un relámpago de electricidad cruzó el cielo e iluminó momentáneamente el rostro de Cullum con un azul brillante y un profundísimo negro. «¿Y vosotros?» «Eddie, vamos a dirigirnos hacia el centro de la luz», dijo Roland. «No es una puerta del pueblo antiguo, sino del Prim. Eso es magia, si te consta. Nos llevará al lugar que queremos, si nos concentramos lo suficiente». «¿Dónde?» «No hay tiempo. Jake me ha dicho dónde, con el toque. Tú agárrame de la mano y mantén la mente en blanco. Yo puedo llevarnos». Eddie quería preguntarle si estaba del todo seguro de eso, pero no había tiempo. Roland empezó a correr. Eddie se unió a él. Bajaron la pendiente a toda pastilla y penetraron en la luz. Eddie sintió cómo respiraba sobre su piel como un billón de pequeñas bocas. El grueso manto de la hojarasca crujía con las pisadas de sus botas. A su derecha estaba el árbol ardiente. Podía oler la savia y el chisporroteo de su corteza. En ese momento se aproximaba al núcleo de la luz. Al principio Eddie podía ver el lago Quezar a través de ella, y entonces sintió una tremenda fuerza que lo atrapaba y tiraba de él hacia adelante a través de la lluvia fría, y hasta un fulgor zumbante y brillante. Durante solo un instante vislumbró la forma de una puerta. Entonces agarró con el doble de fuerza la mano de Roland y cerró los ojos. El suelo, cubierto de hojas, se retiraba de sus pies y se pusieron a volar.